lucha, estudia, trabaja, produce, lucha. Lucha con firmeza. Lucha con firmeza. Por tu tierra patria. Por tu tierra, Perú. Ayuda al terruño que te vio nacer. Costa, sierra y selva, unidos. El Perú eres tú. Haz mejor tu labor y tendrás un Perú mejor. Lucha con firmeza para conservarla. Con fe en el futuro. En tu porvenir. En tu porvenir. En nuestro deber. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos al programa. Siempre es un gusto poder saludarlos a esta hora, empezar a hablar del pueblo, que hoy tenemos un programa súper especial y usted no se puede perder. Iniciamos primero con las noticias. Estas nos las trae Yanina. Yani, bienvenida, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos de inmediato a conocer las noticias más destacadas de hoy. La primera dama Nadine Heredia fue citada para este lunes 9 de noviembre a la Comisión de Fiscalización del Congreso con la finalidad del origen de las agendas que se lo atribuyen, además de los movimientos de dinero detallados en las agendas, entre otros temas. La comisión del Congreso que investiga al detenido abogado Rodolfo Orellana citará al expresidente Alejandro Toledo para que explique los vínculos que sostuvo con el también empresario acusado de ser cabecilla de una red dedicada al lavado de activos. De no asistir a la cita, Toledo Manrique será llevado de grado o fuerza. Osindermin anunció que desde hoy las tarifas eléctricas se incrementarían entre 4.2 a 6.8% en el sector residencial, mientras que para las industrias el aumento fluctúa entre 4.3 y 7.6%. El organismo regulador denominó esta nueva alza como un sinceramiento de precios. El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado chileno, Francisco Chaguán, pidió a su gobierno que se congelen todas las relaciones bilaterales con el Perú. Esto luego que nuestro país creará de manera independiente el distrito La Yarada-Los Palos, cerca de la frontera al sur, lo que fue considerado por los sureños como una agresión a la integridad territorial de su país. Y esas fueron nuestras noticias. Adelante, Pepe. Yani, muchas gracias. A ver, señores, yo les decía que hoy vamos a tener un programa especial que nuestro panel se va a encargar de analizar y debatir, ¿no es cierto? Estamos ya a puertas de la segunda vuelta, o lo que llaman balotaje en Argentina, en las presidenciales. Se define el futuro de Argentina. Muchos están en la expectativa de lo que vaya a ocurrir este 15 también. Estamos muy cerca, el día 15, donde se va a dar un debate. Hoy vamos a tener contacto con un periodista de Argentina para que nos cuente el panorama. Pero más allá de eso, ha ocurrido algo también que a nosotros nos llamó un poco la atención. Eso es lo que ha informado el Comercio hoy, ¿no es cierto? Sobre lo que está pasando en Argentina. Campaña del miedo. ¿Sí lo leemos mejor? Campaña del miedo. Ponen una foto de doña Cristina, bien malos son para poner esa foto de doña Cristina Fernández, ¿ah? Pero bien, la ponen ahí, ¿no? Con los dientes ajustados. Esto es lo que informa el Comercio, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos que hacer un poco el balance en la información, porque al Perú no puede llegar la información solo de un lado. Tenemos que hacer el balance. Así es que vamos a pasarles un video donde nos cuentan en realidad qué está pasando con esta denominada campaña del miedo, ¿no es cierto? Nos lo vamos a informar a través de la televisión argentina. ¿Por qué tocamos este tema de Argentina? Es importante que lo podamos saber y darnos cuenta. Y por supuesto vamos a esperar sus llamadas y sus mensajes también. Porque el panorama es muy parecido al del Perú, a lo que podría ocurrir el 10 de abril en las elecciones del Perú y a muchos países del continente en realidad. Hay un representante de la derecha, los argentinos lo definen como el rostro del regreso al gobierno de Menem o de la Rúa, el regreso al gobierno del neoliberalismo, que es Mauricio Macri. Él es presidente de Boca, ¿no es cierto? Y hay otro que es el rostro del oficialismo, el rostro de quienes consideran que con el kirchnerismo hubo un avance importante, de quienes consideran que es necesario continuar con un desarrollo de la industria argentina local y no darle tanta prioridad al empresariado transnacional, ¿no? o al privado.
Ese panorama, que también lo tenemos en el Perú, se está viviendo ahora en Argentina. Yo los voy a invitar junto al panel, a quien tengo el gusto de saludar esta noche, a invitarlos a ver un video de lo que informa Argentina en sus canales de televisión sobre esta denominada campaña del miedo. ¿Por dónde va la campaña del miedo? Vamos a ver lo que emitió un programa 678 de Argentina. ¿Quién es el que genera miedo? ¿Scioli por debatir modelos a fondo? ¿O Macri con estos anuncios que generan intranquilidad y preocupación en la gente? Lo que va a pasar en estos días nos va a llamar la atención, nos va a sorprender o nos va a cansar, que es esta campaña de miedo. Recurren a la ironía y al sarcasmo para abordar en las redes esta campaña del miedo. Este fin de semana Macri lloverá sangre durante 3 meses y una plaga de serpientes voladoras azotará las cosechas. Los kinder vendrán sin sorpresa. El aloe vera pierde sus propiedades. Bueno, lo que pasa que es como una enseñanza del genio popular contra el retroceso que significa instalar el miedo entre las Está gente. rara la campaña. ¿Qué se está queriendo obturar ahora con el tema de la campaña del miedo? Lo que están tratando de ocultar es que en muchos casos esas políticas verdaderamente dan miedo. El famoso tema de la campaña del miedo. ¿Qué opina Daniel Scioli de todo esto? Lo vamos a saber ahora en Telenoche. No, pero está muy distorsionado. Una cosa es tener memoria, es crear conciencia, pero jamás apelaría al miedo. Y esto no es una campaña negativa, es una campaña realista. Una vez más, se pretende anular el debate que Scioli busca profundizar. Y ocultar que Mauricio Macri representa las 3 o 4 megacorporaciones que cada vez que el país levanta cabeza, más allá de errores, defectos y estilos que pueden gustar más o menos, tratan de volver a saquearlo. Veamos ejemplos. Empleo y salario. ¿Qué modelo querés vos? Macri, cuando fue el otro día a IDEA, dijo, el año que viene voy a venir acá con todo mi gabinete, etcétera, para escuchar. Está perfecto porque es el país atendido por sus dueños. El año que viene el que organice el comité de IDEA es un privilegiado porque acá van a estar todo mi gabinete para trabajar y acordar con ustedes las políticas. No van a tener que sufrir, viene, no viene, qué condiciones, qué hacemos, qué no hacemos. Entonces él va con todo su gabinete para recibir las instrucciones de la gente que maneja. Si voto a Macri, voto eso. ¿Quiero eso? El sector económico, social que apoya a Macri está convencido que el salario en Argentina está muy alto en dólares y que lo tienen que bajar. La protesta de Roca, quejándose de la competitividad. La competitividad es lo que gana el obrero. Es decir, también habría que decir cuánto pierde el obrero si se le lleva el apunte a quien dice que falta competitividad porque el obrero gana demasiado en comparación con lo que se gana en otros países. Cuando uno tiene empleados a su cargo, ¿cómo hace para que estos empleados se sientan cómodos y al mismo tiempo exigirlos en su trabajo? Falta agregar que hay que pagarlo poco. Y ahora ya no se puede más subir los sueldos por no sé cuánto y las jubilaciones arriba de esto. Y ahora no se puede más el desendeudamiento. Y ahora ya no se puede más subir los sueldos por no sé cuánto y las jubilaciones arriba de esto. Y ahora no se puede más el desendeudamiento. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. No representan los intereses de aquellos que los votan, sino los intereses de los grandes grupos que son los intereses de quienes van a defender. Lo que está en juego son dos proyectos, pero muy claramente y como nunca están en juego dos proyectos de país. En los 90 mi sector no discutió una sola paritaria. Carlos Menem. Y un reconstructor del país. Lo que me preocupa es que nuestra sociedad, que nuestros trabajadores y quizás hasta algunos empresarios hayan elegido un proyecto de esta naturaleza. Yo tengo 43 años, cuando empecé casi que nos fundimos con mi padre y nos fundimos también por políticas de Estado que fueron directo a destruir la industria nacional, a abrir la economía. Las importaciones... ¿Se abren las importaciones en la Argentina? No, hay que reabrir, por supuesto. Hay que reabrir. Nosotros dijimos que hay que terminar con el cepo. Vamos a tener que volver a cerrar las fábricas si los productos chinos vuelven a inundar a la Argentina. Trabajadores de la industria del calzado arrojan zapatos en repudio a la política del gobierno. ¡Estamos muriendo de hambre! ¡Yo no tengo para darle comer a mis chicos! La información señala, entre otras cosas, que los tribunales en lo comercial de la capital federal acaban de informar que solamente de agosto a septiembre aumentaron las quiebras en la capital en un 92,98%. El dato es alarmante. Que la gente tome nota, parece la cosa más natural del mundo. No es una campaña. Si se dice, vamos a abrir la importación a todo. Bueno, se va a importar de todo,
implica que va a haber un decaimiento de trabajo. De acuerdo con Macri, que no me cuenten, porque no quiero que el país vuelva a los 90. Ya sufrimos mucho, ya vimos cómo se cerraban las fábricas, ya vimos cómo los chicos perdían su empleo. En Córdoba yo tuve miles de desempleados por políticas equivocadas, después continuadas por De la Rúa, por manifiesta irresponsabilidad. Además, Macri se plantea como lo nuevo. ¿Quién es lo nuevo? 20 años de la patria contratista son lo nuevo. ¿Quién es lo nuevo? Los peronistas que tiene con él, Rodríguez Larreta, que fue funcionario de todos los gobiernos, desde Menem hasta la Alianza, eso es lo nuevo. Entonces no hay que mentirle a la gente, hay que decir que ellos son la vuelta de la derecha. Devaluación y consecuente abrupta reducción salarial. Miguel Kigel, que es un economista de Mauricio Macri, fue muy conocido en los años 90, dijo, devaluación y bajar salarios, otra no queda. Las devaluaciones bruscas. Lo que pasa inmediatamente es que todos los productos de la canasta familiar... Me sube eso. Cuando eso pasa, cae el salario real. Inmediatamente, a la gente no le alcanza la plata. Atrás del salario real cae el consumo. Las ventas bajaron un 90%. Trabajamos con todas las tarjetas, es lo mismo. ¿Qué comercio tenés? Ferretería. ¿Cuánto hace? 16 años. Y ni siquiera con la tarjeta de débito o de crédito se ha reactivado. Igual, el 90% se redujo las ventas. Cae el consumo. Atrás del consumo cae la economía. Tenés una recesión. Y como tenés una recesión, las pymes, 100.000 empresas pequeñas industriales, sacan gente. Por eso, cuando uno hace propuestas de política económica, tiene que explicar de qué está hablando. Un gobierno que escuche, que dialogue, ese es el cambio central. Después están los modelos económicos, todos temas que no son el eje, el corazón de lo que necesitamos. Él juega al ajedrez. Esto no es ajedrez. Acá las fichas no son de madera. Acá estás hablando de gente. Yo ganaba 250 pesos, me pagaban la mitad en negro y así todo era un tipo que estaba como agradecido, ¿viste? Porque si no era ahí, ¿a dónde iba a trabajar? Y en esa época no había ni siquiera gente en los colectivos, porque no había trabajo. Y si te tienen que bajar el sueldo, ¿vos estarías de acuerdo con tal de mantener ese trabajo? Eso no. Creo que sí, si no me quedo en la calle. No hay duda que la credibilidad está depositada en un hombre, que es el presidente de la nación en este momento, que es Carlos Menem. No es el momento todavía del cambio. Estás un montón de tiempo después sin encontrar nada, entonces tenés que agarrarlo así. Prioridad número 1 es conseguir trabajo. Hice un examen de conciencia, ¿no? Y me di cuenta que la persona que yo tengo que votar es a Scioli. A pesar del gran enfrentamiento que yo tuve con el gobierno desde muchos lugares que ya la gente conoce, soy un tipo crítico, pero yo como ser humano no puedo permitir que el presidente de los argentinos sea Macri. O sea, no lo puedo permitir. Y no lo puedo permitir porque él responde de alguna manera claramente al neoliberalismo. Esas recetas de mercado, tomar al país como si fuera una gran empresa, y los seres humanos como si fueran empleados, y hablar de costos y de beneficios y de ajustes, eso ha generado mucha tristeza al país y mucho dolor. Quizás ante la posibilidad que la gente no los vote, ahora también en este tema cambien la postura. Usted dijo hoy que el 11 de diciembre se levanta el cepo. Sí, la señor. pregunta es ¿cómo? Diciendo, señores, el que quiere dólares que vaya al Banco Central y los compre. Y el precio lo fijará el mercado como corresponde. El precio lo fijará el mercado como corresponde. El dólar, cuando asuma Mauricio Macri, se va a unificar el tipo de cambio. Va a ser una flotación administrada por el Banco Central. El precio lo fijará el mercado como corresponde. Va a ser una flotación administrada por el Banco Central. Eliminación de precios cuidados y por ende pérdida de poder adquisitivo. Eliminación de precio máximo, mínimo, sugerido. Todo eso de los precios cuidados no son lo nuestro. No creemos en eso y no creemos en esa política. Todo eso de los precios cuidados no son lo nuestro.
No creemos en eso y no creemos en esa política. Precios cuidados, entonces. El éxito del programa tiene que ver no solo con el tema de formar un conjunto de precios de referencia, sino también con el haber instalado Precios Cuidados como marca. Eso lo que hizo fue generar una mayor demanda a muchos productos que entraron al programa de Precios Cuidados y les permitió a las empresas ganar rentabilidad por mayor demanda, por mayor volumen y no rentabilidad por traslado a precios. Eso es un cambio, pero cultural, muy importante desde el punto de vista económico para tener... Un beneficio para las empresas, esto también no solo para el consumidor. Paritarias o volver a la flexibilización. Este gobierno ha tenido algunas medidas que son excepcionales. La obsesiva defensa de la fuerza de la fuente de trabajo es una medida que realmente es excepcional. Uno de los grandes avances de este gobierno ha sido la penetración de las paritarias en la discusión de las relaciones laborales en Argentina. Las paritarias es un concepto absolutamente fascista, no debería haber. Que el empresario negocie con los sindicatos cuando quiera los salarios que quieran. Pasamos de 64 convenios colectivos a más de 1.400. Cambiamos futuro por pasado. Pasado por futuro. ¿Qué no le gusta de Macri hoy a usted? Cuidado, no volvamos a los 90, no volvamos al ajuste, no volvamos al pasado. Primer paro desde que Fernando de la Rúa asumió la presidencia de la Nación. Rechazan la flexibilización laboral. Como empresario, ¿cómo le cayó el paro? No lo entiendo. ¿Por qué parar? Sabrá, no lo entiendo. Y uno espera que el gobierno que venga, sea cual fuera, tenga la misma obsesión de presionar a las empresas de que si despiden a alguien, que no importa, que no se corta por lo más fino. Educación pública. El electorado no quiere volver para atrás, pero cuando vos vas, no a 15 años atrás, a unos meses atrás, sin ir más lejos, María Laura, la semana pasada se votó la gratuidad de las universidades y votaron en contra. Y esto es toda una señal. Se aprobó una ley justamente en el Senado respecto de la educación universitaria. ¿Qué piensa usted de esta ley? Porque le contamos a la gente que garantiza la gratuidad de la educación pública universitaria. No recuerdo muy bien esa ley, pero nosotros la votamos contrariamente. No recuerdo muy bien esa ley, pero nosotros la votamos contrariamente. Es un proyecto que fue votado por la totalidad de los bloques excepto el PRO. El PRO votó en contra. En el Senado, cuando se discutió la ley, la senadora Gabriela Michetti se levantó y se fue. Quieren una universidad para pocos, solamente para los sectores que puedan pagarla. El problema no está en hacer más universidades. También soy muy crítico en eso. ¿Qué es esto de universidades por todos lados? ¿Qué es esto de universidades por todos lados? Hablando del PRO, no deja de ser interesante la discusión que planteábamos sobre las universidades, lo que Octavio Frigerio, que es candidato de Cambiemos por la Intendencia de San Miguel, ganó Joaquín de la Torre, así dice sobre la educación pública. Otro ejemplo que me parece útil mencionar es el de la política universitaria, que en este país, donde hay un sector que cultiva el progresismo de importación, han sido orígenes de crisis. Lo que hoy existe es el más reaccionario de los subsidios, que es el de la gratuidad, entre comillas, universitaria. Es una tristeza para los que quedarían afuera si no se instrumenta la educación pública, si no hay una universidad pública. Jubilaciones. La necesidad del ajuste, de gastar solo lo que se recauda, pero era necesario recortarle a los jubilados. Los jubilados que van a tener una disminución de sus saberes. Este era el camino que permitía el mantenimiento fuerte de la estabilidad. Ahora me sacaron los 180, no me lo dan. Con eso comíamos. ¿Cuántos años tiene usted? 82 años. Ver esto indigna, ¿no es cierto? Carlos Menem. Y un reconstructor del país. Vamos a subir al tren, aunque tengamos el tiempo por la ventana de Kirchner, porque no aguantamos más. Abuela, con alguna dificultad, con un bastón, pero igual usted quiere estar presente. ¿Sabe por qué estoy presente? Porque le debo la pensión a Kirchner, que estuve 7 años para cobrar y vino él. Y por eso como, porque tengo gracias a él. Y yo vengo a agradecer, querido. ¿Qué alternativas se evaluaron antes de descontar a los jubilados? ¿Aumentar impuestos a ganancias de las empresas grandes? No evaluamos ninguna de esas medidas. Cambiamos futuro por pasado. Pasado por futuro.
¿Es Scioli quien busca generar miedo por intentar debatir a fondo sobre dos modelos opuestos? ¿O es Macri, con sus anuncios y su pertenencia política, quien genera intranquilidad, preocupación y temor en la gente? Estos fueron solo algunos ejemplos de un debate que es fundamental profundizar para que las 3 o 4 megacorporaciones que ya conocemos, cuyo candidato es Macri como él mismo reconoce, no vuelvan a hundir al país y a los argentinos. El año que viene el que organice el Comité de Ideas es un privilegiado porque acá van a estar todo mi gabinete para trabajar y acordar con ustedes las políticas. Muy bien, ahí veían ustedes el informe de este programa 678 de Argentina, ¿no es cierto? Porque se ha armado todo ahí un tema de la campaña del miedo. Nosotros hemos buscado que hacer un balance en vez de sacar ese tipo de cosas con la presidenta argentina con ese rostro, ¿no es cierto? Que me parece, ahí está, poco desbalanceado, ¿no? Me parece más dirigido, como lo está haciendo el grupo mediático, el Clarín, allá en Argentina, que apoya directamente a Mauricio Macri. Vamos a ver qué piensa nuestro panel con respecto a todo este tema y cómo se va desarrollando. Ya hemos dicho que hay una realidad muy cercana, un tema muy parecido al que se está viviendo en el Perú. Acá también tenemos candidatos que representan el rostro del neoliberalismo, ¿no es cierto? Doctor Marcos Igaceta, bienvenido al programa, es un gusto tenerlo. ¿Qué piensa de cómo se está llevándose la cosa ahí? Bueno, pero es la eterna contradicción, ¿no? Es la eterna contradicción de cómo generar riqueza y redistribuirla de la mejor manera. Habría que preguntarnos primero qué propició la llegada de Menem al poder. Seguramente una crisis de un populismo. Por lo tanto, se fueron a la antípoda. Y después de Menem entra Kirchner, donde después de varios, ¿no? Tomas medidas, sí. Luego trae la Rúa que sale pero por helicóptero, crisis. Entra Menem. Alfonsín también. Alfonsín estuvo antes de Menem. Así es. Pero llega Menem. Llega Kirchner, digo, y adopta ciertas medidas de equilibrio, pero ni chicha ni limonada, ¿no? Solamente para ordenar la casa. Pero termina su mandato y llega la señora y la situación económica no está bien. Por lo tanto, si no está bien la situación económica y no se genera más riqueza, ¿qué se va a redistribuir? Ahora, el asunto es lo que nosotros tuvimos. El shock de Vargas Llosa o el no shock de Fujimori en su tiempo. De eso están hablando. Exacto, hace usted una muy buena comparación, ¿no es cierto? Así porque es, igualito como a Vargas Llosa se le relacionaba con el neoliberalismo, a Macri, que haría el shock, también se le atribuye el rostro del neoliberalismo allá en Argentina. Electo Ceballos, bienvenido al programa, un gusto. Gracias por la invitación, Pepe. Bueno, sí, van a tener que ajustar. El nuevo gobierno que ingrese vía elecciones muy pronto va a tener que ajustar. El peso, el dólar está a 10 oficial y el negro está a 15. 15.6, 15.8, casi 16. ¿No? Entonces, esa es la realidad. ¿Quieren seguir viviendo un estado de bienestar que ya no existe en Europa? Ya no existe. Y Argentina la tenemos que comparar. No acá al costadito de nosotros. Tenemos que compararla con Australia, Nueva Zelanda. ¿Cómo eran en 1945? La riqueza que ha tenido y tiene Argentina. ¿Cómo están ellos y cómo está Argentina? Y hablando de los cambios, los ajustes, estamos como el Perú en el año 90, como llegamos al 90. Dólar MUG, tarjeta para importar, tarjeta para exportar, el dinero lo manejaba el Estado. No había nada, hacíamos cola para todo. Eso es lo que está viviendo Argentina, un país riquísimo, con un nivel de educación generalizado. ¿Quieren eso los argentinos? Yo creo que no, es el cambio que están pidiendo. Muy bien, pero bueno, lo que plantean y el temor un poco es que el ingreso de Mauricio Macri no signifique el cambio positivo, sino más bien el retorno a Alfonsín, como usted lo mencionaba, luego a Menem, luego de la Rúa, ¿no es cierto? De la Rúa, el último que salió, además, sin cumplir su periodo, sí. Tuvo que salir escapando por helicóptero. Ese es el temor. Doctor Raúl Chanamé, ¿cómo está? Bienvenido al programa.
Muy buenas noches, Pepe, muy buenas noches, colegas. Sin duda, Argentina es un fenómeno político donde subsiste un partido de naturaleza populista con una gran hegemonía durante los últimos 50 años, ¿no? La hegemonía es de tal nivel que en el año 90 Menem se presentó, el peronismo se presentó en 3 listas separadas y ganaron las elecciones. O sea, imaginemos que acá el APRA o cualquier partido se presente dividido, no gana, pues. Pero en Argentina el peronismo se presentó dividido y ganó. Ahora, el día de hoy, en estas elecciones ocurrió a la inversa. Se presentaron divididos y han ganado raspando. Y eso pone en entredicho el tema de la segunda vuelta. Y entonces hoy día lo que se ha pasado este video es un análisis de lo que es la campaña, ¿no? El análisis de la campaña, independiente de los valores económicos que se están disputando. El oficialismo, representado por Scioli, lo que está apelando es a la parte emocional de los peronistas, ¿no? Porque recuérdese que hay un 20% de peronismo que ha votado disidente. Sí. Y entonces se está apelando a la tradición, al sentimiento, a la emoción para votar por Scioli, que según ellos sería el mal menor, en relación a Macri, que sí sería el mal mayor. Y además se ha planteado la siguiente clave en Argentina. Cuando digo que el peronismo es un partido hegemónico, me estoy refiriendo a que además es el partido que da estabilidad política, porque ya los antecedentes de los últimos 30 años es que hubieron dos radicales, ¿no? Alfonsín, que acabó en desastre económico, y de la Rúa, que tuvo que salir en helicóptero. O sea, ¿qué significa eso? De que los no peronistas no han tenido un gobierno en positivo. No. O sea, que requieren siempre del peronismo. Es por eso que apareció Menem. Un peronista, pero de derecha. Sí. ¿No? Entonces, un peronista, pero de derecha. El día de hoy, la hegemonía de los últimos 12 años ha sido de la familia Kirchner, ¿no? Un peronismo endogámico, que se ha mantenido durante 12 años, y hay también una limitación, hay un hastío, también Macri representa la alternancia política, pero la campaña yo creo que va a ser una campaña reñida, ¿no? Así como en la primera vuelta, todos los pronósticos decían que en Argentina la segunda vuelta es con el 40%, no con el 50% peruano. Sí, claro. Y yo creo que esa reforma habría que establecerla en el Perú. Yo soy de la posición de que existe una segunda vuelta con 40%, que sería mucho más razonable para darle al partido de gobierno. Se esperaba que gane, Scioli llega al 40% y no llegó. Y entonces ahora se espera el peronismo que Macri no llegue a la cantidad necesaria. Por eso le habla Massa. Sí. Al 20%. Vamos a ir a un corte. Este tema es muy rico, ¿eh? Este tema es muy, muy interesante. Vamos a ir a un corte y ya vieron cómo ustedes, nuestros panelistas, están encontrando cada vez más las similitudes con lo que pasa en nuestro país. Y que estamos en una misma parte del continente. Corte y regresamos con más de este tema.